Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy es la oportunidad para poner en práctica el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificar las fiestas. Por eso el Señor nos espera en nuestras parroquias para que celebremos la Santa Misa presencial. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a los discípulos les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de este día a una viuda de la cual no sabemos su nombre, no sabemos su procedencia, no sabemos detalles particulares de su vida, aunque por ser viuda podemos pensar en su soledad, en sus necesidades, en sus dolores y en sus sufrimientos. Sin embargo, el Evangelio nos la presenta en el templo, y en el templo estaba Jesús, como lo sigue estando en cada uno de los templos del mundo. Ella acudió al templo muy seguramente a orar, muy seguramente a hablarle al Señor, a confiarle sus necesidades, muy seguramente a entregarle sus penas y sufrimientos. Pero, a pesar de eso, está serena, está tranquila. No se dice que estaba desesperada o angustiada. No. Y aquí hay un mensaje muy bello para todos, y es: los sufrimientos de la vida, cuando son asumidos desde Dios, mantienen a la persona fortalecida, consolada, confortada. Y no es que no le duela lo que duele, claro que duele, pero Dios fortalece en medio de ese dolor. En cambio, los sufrimientos de la vida, cuando no son asumidos desde Dios, amargan, golpean, lastiman y hacen mucho sufrir. Esta mujer, en medio de su situación adversa, asiste al templo. En medio de su soledad, no se apartó del templo. En medio de su tristeza, no dejó de buscar a Dios en el templo. En medio de sus limitaciones económicas, no dejó de ayudar al templo desde su pobreza. Esta mujer nunca se alejó de Dios. Eso es algo bellísimo, un ejemplo admirable. Hoy, cuando mucha gente en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento y en medio de sus problemas se alejan de Dios y de su iglesia, esta mujer nos da ejemplo de lo contrario. Es más, yo conozco, ustedes conocen, todos conocemos personas que se han alejado de Dios y de su iglesia. Personas que están resentidas con Dios por una situación adversa que les tocó enfrentar, un dolor, una enfermedad, un sufrimiento, en los que pidieron ayuda a Dios, pero querían esa solución inmediata, casi que al instante. Pues no llegó y se resintieron. Otras, resentidas por el dolor o el sufrimiento de una enfermedad que padecía un ser amado. Otras, resentidas con Dios porque se les murió un ser querido al que amaban muchísimo, y con dolor y con rabia se resisten a aceptar esa muerte, y entonces con indignación y rechazo gritan: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ese ser querido? Y como no encuentran respuesta, entran en lo que se llama crisis de fe. Y esa crisis de fe muchas veces los lleva a tomar distancia de todo lo que tenga que ver con Dios y con su iglesia. Pero hermanos, ante el dolor terrible que se siente,
la solución no es alejarse. Porque el hecho de que te alejes de Dios y de su iglesia no va a solucionar nada. No va a hacer que resucite ese ser querido. Por el contrario, vas a estar sin ese ser querido que ha fallecido y vas a estar sin la ayuda de Dios, sin el consuelo y sin la compañía de Dios porque lo rechazas. El hecho de que te alejes de Dios y de su iglesia no va a solucionar nada. No va a hacer que por arte de magia tu ser querido recupere la salud, o tú te levantes de esa quiebra económica, o adquieras lo que tanto necesitas. No, por el contrario, vas a estar con angustia ante ese ser querido enfermo. Te seguirá costando las adversidades, acosarán las deudas que no te dejarán dormir. Lo que necesitas no llegará por arte de magia. Y vas a estar sin la paz, sin la fortaleza, sin el consuelo y sin la ayuda de Dios. Hermanos, a veces justo en la mitad de la tormenta, a veces justo en la mitad del remolino, no entendemos la voluntad de Dios. Pero quizás en una semana, en unos meses, quizás en unos años, uno descubre que eso que pasó a uno lo maduró, o lo fortaleció, o lo llevó a ser más confiado en el Señor, o lo purificó de cara a una misión más alta que Dios desde siempre tenía pensada y planeada para uno. En fin, nosotros los seres humanos somos muy inmediatistas. Somos como los adolescentes, le hacemos pataleta a Dios, le protestamos a Dios, le hacemos berrinche a Dios, y yo quiero esto ya, y Dios ¿por qué no me lo da? Y dejo de buscar la misa, y peleo con el grupo al que asisto, y no sé qué, y Dios no me atendió. Normalmente ocurre así. El hoy de la voluntad de Dios no lo entendemos. Pero pasado un tiempo descubrimos, ay Señor, cuánto me has hecho crecer. Con razón permitiste esto. Miren, hermanos, detrás de cada gran jugador que hoy disfruta las mieles de la gloria ha habido exigencia, disciplina, esfuerzo diario de muchos años. Pero hoy uno quiere la gloria tomándola suave, siendo mediocre, siendo facilista. No, hermanos, la voluntad de Dios pasa primero por la espina para llegar al rosal. Pasa primero por la exigencia, la disciplina, el sacrificio y la entrega antes de alcanzar la gloria. Por tanto, aprendamos de esta viuda, que nunca se alejó del templo y que por el contrario, incluso dio de su pobreza y con seguridad que no le hizo falta nada. Porque quien es generoso con Dios, Dios es mucho más generoso con esa persona. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.